Saludo cordial a todos. Soy Ana María Ureche, tutora del programa Todos Aprender, perteneciente a la entidad territorial Santa Marta, y hoy compartiré con ustedes la sesión de trabajo situado Niveles de lectura, recuperación de información explícita e implícita de los textos. El propósito de este encuentro es que conjuntamente podamos fortalecer todas aquellas estrategias que estamos integrando en nuestras planeaciones con el fin de fortalecer los niveles de comprensión de nuestros niños, el literal, el inferencial y el crítico, y de esta forma desarrollar ambientes pedagógicos de aprendizaje que de verdad sean significativos desde la distancia. Ya tuvieron la oportunidad de realizar la actividad de exploración centrada en la lectura y el análisis de preguntas desarrollados con base al texto El ratoncito despistado. Partiendo de este texto, citaremos varios ejemplos para poder acercarnos al desarrollo de los niveles con nuestros niños. Continuamos entonces con la estructuración. Vamos a cimentar nuestras ideas en conceptos claros para poder realizar un ejercicio de la planeación estructurada, consciente y con conocimiento didáctico de los niveles. Inicialmente es necesario tener claro que la comprensión es un proceso que implica tres elementos importantes: el lector, el texto y el contexto, y que existe comprensión de lo que leemos cuando somos capaces de construir significado. Desarrollamos esa dinámica desde una mirada interactiva y tenemos clara la intencionalidad con la que leemos. Centrados en los lineamientos de lengua castellana, podemos enfatizar en la idea de que leer es un proceso de construcción de significados, en donde va a influir la manera en que nos acercamos al texto, nuestros conocimientos y el contexto en el que nosotros como lectores estamos y el contexto en el que está inmerso el texto. Precisamente esa dinámica en la que el texto nos entrega ideas, nos entrega valores, nos entrega conocimientos y nosotros lo interpretamos, cimenta la llamada interacción. Nosotros tenemos conocimientos previos que nos permiten acercarnos a lo que contiene el texto, a lo que significan las frases, oraciones o las ideas planteadas en él. Y ese mismo texto nos permite activar conocimientos, nos permite recrear ideas, adentrarnos a un mundo imaginario o a cimentar nuevos conocimientos. Es importante tener claro que la lectura como proceso interactivo tiene unas implicaciones específicas. Primero, que para que haya una lectura apropiada deben estar presentes los conocimientos previos del lector. Cuando voy a leer a mis estudiantes un texto, debo tener claro qué pueden saber ellos acerca de ese texto que voy a leerles. Como segunda medida, las expectativas generadas por el texto en cuanto a los significados que pueden generar en ellos, en cuanto a la estructura que ellos conocen de los textos y los sentidos que pueden encontrar en el escrito que estamos leyendo. Es importante también que orientemos al niño a descubrir los objetivos de la lectura. ¿Para qué leemos? En ocasiones leeremos para divertirnos, en otras ocasiones leeremos para aprender, en otras ocasiones leeremos para pasar tiempo libre, pero es importante que el estudiante tenga claro con qué propósito va a leer. Los lectores necesitan dominar las habilidades de decodificación, y aprender distintas estrategias que conduzcan a la comprensión. Cuando hablamos de decodificación, hablamos de la capacidad que tenemos todos, ya automatizada, de reconocer que cada letra, cada grafía tiene un valor sonoro. Y cuando el niño está aprendiendo a leer, apenas se está acercando a reconocer que todas las letras que él observa tienen un valor sonoro y que la lectura equivale a poder reconocer esa grafía y poderle entregar ese valor sonoro. Los niños empiezan silabeando, los niños empiezan fragmentando palabras porque están en el proceso de automatización de esa decodificación. En la medida en que decodifiquen mejor, mejor será su comprensión. Porque no es lo mismo entender la palabra tomate que entender la palabra tomate. Un niño que lee de forma fluida,
que tiene una decodificación avanzada y que ya no interrumpe los elementos de las palabras, sílabas o fonemas, podrá comprender de manera más clara qué es lo que quiere decir la palabra, la oración, el párrafo. Estos elementos están basados en la propuesta de Isabel Solé. Avanzamos entonces y nos centramos en los 3 niveles que existen de lectura o comprensión lectora. Todos logramos desarrollar esos 3 niveles en la medida en que sean promovidos desde la escuela o desde el hogar. El primer nivel es el nivel literal. Este nivel es el que me hace capaz de reconocer, de recuperar, de identificar información que está dicha en el mismo texto. El segundo nivel es el inferencial. Y cuando hablamos de este nivel, hablamos de la capacidad que tenemos de reconocer información entre líneas, como dice Daniel Cassani, que seamos capaces de ver más allá de lo que dice el texto y opere en nosotros el proceso llamado deducción. Voy más allá de lo que dice el texto, pero tengo en cuenta lo que el autor me quiere plantear. Un tercer nivel es el nivel crítico. Y es el nivel en donde tomamos posición, creamos y construimos juicios a partir de lo que leemos del texto y que está muy ligado a lo que sabemos, a nuestros valores, a nuestras costumbres y que van a terminar influyendo muchísimo en la posición que tengamos frente al texto leído. Bien, vamos a profundizar en cada nivel. Empezamos entonces en el nivel literal. El nivel literal es el nivel más sencillo porque solo implica que apliquemos mecanismos de recuperación, de recuerdo o de identificación del texto. Tenemos aquí unas preguntas claves que me harán saber si estoy en ese nivel literal. Soy capaz de decir con claridad de qué trata el texto, qué dice el texto, cuál es el propósito del texto, cómo puedo localizar información en el texto y cómo resumo información en el texto. Si soy capaz de hacer esas acciones, de desarrollar esas acciones, entonces podré decir que estoy en el nivel literal. La literalidad o este nivel se presenta en 2 perspectivas. Puedo tener literalidad transcriptiva o puedo tener literalidad desde la paráfrasis. ¿Cuándo soy capaz de hacer literalidad transcriptiva? Cuando soy capaz de leer el texto y reconocer el significado que tiene cada palabra, ese significado ligado al diccionario. Y la literalidad de la paráfrasis la tienen los lectores cuando son capaces de leer el texto y luego traducir lo que éste dice con sus propias palabras sin perder el sentido. Cuando animamos a los niños a contarnos con sus palabras todo lo que ocurrió en un cuento, estamos haciendo literalidad desde la paráfrasis. Cuando le pedimos al niño que observe las imágenes y nos cuente qué dicen esas imágenes, entonces estamos animándolo a que haga literalidad desde la paráfrasis. Bien, aquí tenemos unas pistas esenciales que podemos utilizar para trabajar la literalidad con textos narrativos. Importante, identificar oraciones y párrafos. Cuando tocamos el texto, el ratoncito despistado, y animamos al niño a contar a los versos, estamos trabajando esta característica. Cuando le preguntamos al niño dónde dice por qué se perdió el ratón, estábamos pidiendo que identificaran información dentro de las oraciones o versos, mejor, expresados en el texto. Un niño en el nivel literal, cuando se enfrenta a un texto narrativo, también logra localizar acciones específicas o a los personajes que realizan esas acciones. Por eso planteamos allí la pregunta ¿qué hicieron el ratón y la mamá rata? Y en medio de un ejercicio en donde hay muchas imágenes, podemos proponer al niño que coloree aquellas acciones que realizó el ratón del texto que leímos. Un niño en el nivel literal, frente a textos narrativos, también describe lugares, también describe a los personajes, identifica títulos y secciones del texto leído, es capaz de sintetizar la historia, es capaz de definir cuáles fueron las acciones principales o establecer también orden dentro de esas acciones y finalmente, ya hacia el grado tercero,
pueden ser capaces de indicar el inicio y nudo desenlace del texto leído. Aquí tenemos otras pistas que nos pueden llevar a motivar a los niños a estar en el nivel literal, a fortalecer ese nivel en textos descriptivos y explicativos, con claves como definir el objeto o el fenómeno sobre el cual se está explicando o se está describiendo, indicar sus cualidades, ser capaces de jerarquizar la información, indicar el paso a paso en el que se dan los procesos o los elementos claramente descritos en el texto descriptivo. Cuando el niño es capaz de organizar información dicha en el texto explicativo a través de un mapa conceptual, a través de un mapa mental, cuando el niño es capaz de reconocer consecuencias de los procesos que se plantean en algunos textos explicativos, cuando el niño es capaz de identificar títulos, subtítulos, secciones e ilustraciones. De igual forma, los textos informativos también tienen unas claves que nos permiten orientar el nivel literal. La primera clave es que el niño sea capaz de definir, de indicar, de reconocer de qué se trata la noticia, de qué habla la noticia, quiénes participan, cuándo se dio, dónde se dio el hecho informativo, de reconocer también cuándo la noticia tiene reacciones o testimonios, cuando en la noticia hay elementos paratextuales que apoyan información y él es capaz de entender por qué la foto está allí, por qué el pie de foto está allí, y puede interpretar ese pie de foto tal como lo expresa el periódico o la televisión donde observó la noticia. Bien, y así tenemos muchas otras claves. Sugerencias. Cuando vamos a desarrollar los niveles de lectura en el aula de clase, hay muchas actividades que podemos tener a la mano, pero en esos momentos es importante contar con actividades que podamos desarrollar desde casa y pedirles a los niños que las desarrollen en sus hogares. Aquí proponemos dos. La primera es lectura en escena. Este es un juego muy sencillo en donde se le propone al padre de familia tener varios diálogos a la mano, se los podemos ceder, y que cada uno de los miembros de la familia tome uno de estos textos y lo lea en voz alta con la integración de gestos, movimientos, que le permita darle un sentido lúdico a la lectura y en torno al cual se puedan generar preguntas como las que planteamos, ¿bien? Sobre esos textos, poemas y chistes que podemos proponerle al padre de familia en las guías o en los videos que les enviamos a través de medios digitales. También tenemos la lectura compartida. En esta dinámica se propone al niño que lea con otro miembro de la familia un texto y que se vayan turnando en la lectura de textos. Un párrafo lo lee el padre, el siguiente párrafo lo lee el niño, y la idea es que cuando uno de los dos termine de la lectura del párrafo, le haga preguntas sobre lo que acabó de leer a esa persona que lo estuvo escuchando. Aquel que no responda adecuadamente las dos preguntas planteadas, entonces puede tener una penitencia. Avanzamos entonces al nivel inferencial, el segundo nivel. El nivel inferencial es aquel en el que estamos todos aquellos que podemos establecer relaciones y asociaciones entre los significados. ¿Qué se asocia? Pues lo que dice el texto con lo que yo sé. Asocio lo que me quiere transmitir el autor con mis conocimientos previos y opera entonces en mí el proceso de deducción. Recuerden que nosotros somos capaces de leer más allá del texto y cada vez que leemos más allá del texto estamos haciendo lectura inferencial. Y esta lectura se ve en tres niveles. Enciclopedia, que es cada vez que inferimos a partir de lo que sabemos y podemos responder a preguntas como la que se plantea allí, ¿de dónde salió el bichito? Con base al texto El ratoncito despistado. Para poder responder esa pregunta, nosotros recurrimos a nuestros conocimientos acerca del hábitat de los bichos. Bien, entre más conocimientos tenga sobre bichos, insectos, podré responder entonces de manera más concreta la pregunta.